Buenos días a todos, les damos la bienvenida en el módulo número 6 del curso de manejo práctico de urgencias en pediatría. Hoy nos acompaña la doctora Laura Agüero, es médica especialista en pediatría por la Sociedad Argentina de Pediatría y es especialista en terapia intensiva pediátrica también por la Sociedad Argentina de Pediatría. Laura es médica de planta de la terapia intensiva de nuestro hospital, el Centro de Salud Provincial Eva Perón de Santiago del Estero. Ella hace 15 años que está en la terapia. Ahorita la conocemos de siempre. Y bueno, acá conversando, bueno, recordamos que hace 15 años que ya haciendo terapia intensiva. El tema que nos convoca hoy es traumatismo cráneoencefálico. La idea es que ella, desde su mirada de terapista intensivista, nos plantea un tema que en la pediatría clínica, en las urgencias, es una consulta muy frecuente. Bueno, ahorita te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya está hecha la presentación, así que directamente vamos a empezar con la exposición. Bueno, según la Asociación Americana de Pediatría, podemos definir al traumatismo encefalocraneal como una lesión de la estructura y o de la función del encéfalo, que es secundaria a un traumatismo o fuerza mecánica externa con o sin afectación craneal apreciable y con o sin afectación visible en las pruebas de imagen. No. Ay, ¿cómo voy? Perdón. Son los nervios. Ahí está. ¿Por qué traumatismo de cráneo encefálico? Porque es un motivo muy frecuente de consulta por guardia, porque es una causa de muerte, una de las causas más frecuentes de muerte en menores de 1 año y también de incapacidad. En su gran mayoría son traumatismos leves, pero por ahí algún accidente trivial puede llegar a poner en riesgo y ocasionar alguna lesión encefálica importante. El principal mecanismo en pediatría son las caídas, sobre todo en los chiquitos que están aprendiendo a caminar, en los niños que corren, en los menores de 2 años suelen ser las caídas de la escalera, ya sea porque no hay algo que resguarde la escalera o porque caen de la escalera. En los niños que están en una edad de 5, 6, 7 años, suele ser al aprender a andar en bicicleta, y en los más grandes puede ser como peatones o por accidentes de moto. Dentro de la fisiopatogenia del traumatismo de cráneo podemos ver la aceleración, que es cuando hay un objeto que está móvil y la cabeza está inmóvil. No sé, ejemplo, un pelotazo. ¿Sí? La cabeza está quieta, viene algo móvil y golpea. No suele ser el más grave y tampoco el más frecuente. El más grave es el que es por desaceleración, que sería que la cabeza está móvil contra un objeto inmóvil. No sé, cae alguien de la bicicleta y golpea con la acera de la vereda. ¿Sí? Y después tenemos el de rotación, que puede ser un golpe asimétrico o en las sacudidas, que suele ser en los maltratos. Y el daño cerebral puede ocurrir por un daño primario, o sea que es por el impacto directo del traumatismo, o por un daño secundario que se da, o sea, ya casi se desarrollan como un complejo mecanismo porque ya hay alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral o rotura de la barrera hematoencefálica. Al valorar un paciente con TEC, sí tenemos, a ver, es como que por ahí puede llegar a confundir o no, vamos a orientarlo más al TEC leve y de todos modos después sí voy a dar cómo clasificamos el traumatismo de cráneo en leve, moderado y grave. Al valorar un niño con TEC que consulta en la guardia, siempre vamos a tomarse en consulta en guardia o consulta en consultorio, vamos a tener en cuenta su edad, sus enfermedades previas, medicamentos, características del traumatismo y síntomas y signos asociados. En la edad, en los menores de 2 años, suelen ser los más difíciles de evaluar porque son pacientes, o sea, preverbales. Todavía no nos pueden decir qué ha pasado o qué les está pasando en ese momento.
La lesión intracerebral puede ser totalmente asintomática. La fractura de cráneo puede ocurrir ante traumatismos menores. Y sí tenemos que considerar en este grupo etario el traumatismo de cráneo abusivo. En los menores de 3 meses, siempre, o sea, pueden presentar una lesión intracerebral y estar asintomáticos. Los mayores de 2 años, es como que casi siempre, cuando son traumatismos de cráneo leve, lo único que tienen es el glabo en 14-15, el examen neurológico es normal, no hay otros signos de fractura de la base de cráneo. En enfermedades previas, sí tenemos que tener en cuenta cuando recibimos a un paciente con traumatismo de cráneo, si no es un niño que ya tiene un compromiso neurológico crónico, ¿sí? Si no es un niño que tiene una válvula de derivación, alguna malformación arteriovenosa y también alguna coagulopatía o plaquetopenia condicionado, supongamos, en un paciente oncológico. Si sabemos que es un paciente oncológico y quizá ha tenido una caída a corta altura, sí tenemos que darle importancia porque sabemos que el riesgo de una lesión clínicamente importante es mayor. En el tema de los medicamentos, sí preguntar si el paciente toma habitualmente medicamentos, si está anticoagulado, si toma anticonvulsivantes. Por ahí nos podemos haber confundido en darle 2 comprimidos, entonces el paciente es como que va a estar más sedado posterior al traumatismo, o ser la causa del traumatismo porque el paciente esté somnoliento. Y en los mayores, tener en cuenta el alcohol también y las drogas, porque pueden poner al paciente, sería adolescente, en un estado medio estuporoso, y eso ser la causa también del traumatismo de cráneo. Dentro de las características de los traumatismos, lo que más nos condicionaría a que sea como de gravedad es que sea un accidente automovilístico con eyección del paciente o que haya habido alguna muerte en el accidente. Que haya habido impacto vehicular sin casco, caídas de más de 90 centímetros en los menores de 2 años o más de 150 centímetros, 1,5 metros, en los mayores de 2 años. Y el impacto a alta velocidad también considerarlo que puede ser un causante de lesión intracerebral clínicamente importante. Sí considerar esto, porque es muy importante, sea retraso en la consulta, mecanismo de lesión desconocido, que la lesión sea desproporcionada a la cinemática del trauma, que haya cambios en el relato, hematomas en otras partes del cuerpo, fracturas de cráneo complejas. ¿Por qué? Porque nos tiene que hacer como una alerta, ¿sí? En el caso de abuso, ¿sí? De traumatismos abusivos. Los síntomas y signos que habitualmente se asocian a los traumatismos de cráneo pueden ser la pérdida de conocimiento, que este es valorado como relevante en el traumatismo de cráneo. La alteración del sensorio, que lo vamos a objetivar con la escala de Glasgow, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a determinar qué tipo de traumatismo de cráneo tenemos. Como dije, acá vamos a estar hablando más que todo de leve, pero bueno, ya vamos a ver bien esa clasificación. Y suele ser muy relevante el compromiso verbal, o sea, cuando hay compromiso verbal es como que sí nos indica que puede haber una lesión importante en el encéfalo. Las cefaleas están presentes en el 46% de los traumatismos de cráneo. Si estos síntomas es como que están aislados, es poco probable o es de bajo riesgo que haya alguna lesión importante, ¿sí? Los vómitos. Casi todos los chicos tienen un vómito en el traumatismo de cráneo. El tema es que los vómitos sean reiterados. Ya cuando los vómitos son reiterados, sí tenemos que tener una alerta, ¿sí? Ahorita, Diga. ahí cuando hablas de alteración del sensorio, Sí. la O, la B, la M. Sí, acá vamos. Bueno. No sé si después haces la aclaración. Sí, después aclaramos. Perfecto. A ver, pongo la llave. Ahí. Acá hablábamos de la alteración del sensorio, que la vamos a objetivar porque por ahí decimos, no, sí, está un poquito dormido. Entonces, no, es muy importante la escala de Glasgow, ya que nos ayuda a clasificar el traumatismo de cráneo, ¿sí? En esto tenemos como 3 ítems, que es la apertura ocular, ¿sí? Que
que cuando el chico está bien tiene 4 puntos, abre los ojitos espontáneamente, ¿sí? Después, si no, tenemos 3 puntitos para la respuesta a la voz, 2 puntitos para la del dolor y una que no haya apertura ocular ni al dolor ni a la voz, ¿sí? En la segunda tenemos acá la respuesta verbal, ¿sí? Que también es muy importante. ¿Sí? También el puntaje máximo son 5 puntos. Y en la respuesta motora, el puntaje máximo sería 6 puntos. En cada uno de estos ítems tenemos que ver cuál es el mayor y después hacer la sumatoria, ¿sí? Un Glasgow normal es de 15 para 15. Acá tenemos. Un Glasgow, cuando el Glasgow es entre 14 y 15, el traumatismo de cráneo lo clasificamos como leve. Cuando es entre 9 y 13, como moderado. Y si es menos de 8 o menos de 8, como grave. ¿Sí? Y ahí van a estar como los distintos algoritmos de diagnóstico y de tratamiento. Voy a volver para atrás. Ahora, las convulsiones. Cuando hay convulsiones postraumáticas, inmediatamente posterior al traumatismo de cráneo, ya se tiene un riesgo hasta del 16% de hacer alguna lesión cerebral importante, ¿sí? Entonces, en todo paciente que ha tenido convulsión después del traumatismo de cráneo, sí se le hace una tomografía. Si la tomografía es normal, el paciente le podemos dar de alta, ¿sí? Y control ambulatorio. Pero si la tomografía tiene alguna alteración, el paciente debe quedar internado. En el caso de los cefalohematomas, los cefalohematomas que sí presentan como importancia son aquellos que no son los frontales. Una caída de cama, quizás el paciente tiene un cefalohematoma frontal, la verdad que es poco probable que haga una lesión encefálica clínicamente importante. Si es parietal, temporal o occipital, sí. Y también tenemos que guiarnos quizás el tamaño del cefalohematoma. Si es un cefalohematoma pequeño, que suelen ser de 1 centímetro, quizás no tiene tanta importancia clínica como aquel que sí es de 3 centímetros o más. Las fracturas de cráneo en su mayoría suelen ser lineales, ¿sí? Las que son justamente los traumatismos de cráneo leve y que no tienen tanta importancia clínica. Ya sea una fractura deprimida, una fractura con diástasis, ahí sí también se considera el uso de la tomografía. Que ya vamos a ver que hay reglas que nos ayudan a determinar, más adelante lo vemos, cuándo hacemos o no la tomografía, ¿sí? En la fractura de cráneo también nos ayuda a determinar si hay fractura de la base del cráneo, algunos síntomas, la clínica, que serían el hematoma periorbicular, que son los ojitos de mapache, el retroauricular, que es el signo de Battle. Un signo que es muy importante es el hemotímpano. Si hay hemotímpano, es como que nos puede indicar que hay una lesión clínicamente importante. Y los otros sería otorrea u otorraquia. Y valorar si el paciente tiene síntomas neurológicos focales. Si es un paciente que no puede movilizar un brazo o una pierna, tiene una hemiplegia, alguna alteración pupilar asimétrica, un ojito más dilatado, el otro más miótico, bueno, eso sí es indicativo de tomografía. Bueno, esta era la escala que hablábamos hace un rato. Habíamos dicho ya que lo clasificábamos como leve, moderado y grave, sin saber que en el moderado y en el grave se hace tomografía computada. O sea, el chico tiene un Glasgow de 13 o menor, tiene que hacerse la tomografía, porque se ha visto que en estos pacientes que tienen menos de 13 hay un riesgo del 20%, que es un riesgo elevado, de tener una lesión clínicamente importante, ¿sí? A nivel cerebral. Y ahora en el traumatismo de cráneo leve, ¿qué hacemos? Realizamos TAC en el TEC leve. Este es el desafío del que atiende quizás en urgencias o en consultorio, decir, ¿indico o no la tomografía? Quizás lo más cómodo para todos sería decir, sí, indico. Pero bueno, se han hecho unas reglas de decisión clínica para tratar de identificar lesiones encefalocraneanas que son clínicamente importantes.
Lo otro también es importante limitar estos estudios por imágenes porque sabemos que son tomografías, que son radiaciones ionizantes y que forman un factor de riesgo para que los chicos a largo plazo puedan desarrollar alguna patología oncológica. Entonces la idea ha sido tratar de limitar el uso de estudios por imágenes. Se han hecho, es como que el libro mencionaba varias reglas, pero la que la Asociación Americana de Pediatría ha adoptado es las reglas PECAM, que tratan de predecir cuáles son los niños de bajo riesgo para no realizar el estudio por imágenes. ¿Sí? Ese sería como el objetivo. Sí lo divide en dos rangos etarios, que son los menores de 2 años o los mayores o igual a 2 años, en donde de los predictores de alto riesgo de lesión encefálica clínicamente importante, los vamos a ir mencionando. Y he hablado mucho de lesión encefálica clínicamente importante, pero ¿cuáles son? Esas son las que a largo plazo o a mediano plazo han provocado muerte a causa del traumatismo. Necesidad de intervención neuroquirúrgica, intubación por más de 24 horas o internación a causa del TEC, en este caso leve, por más de 48 horas. ¿Sí? Entonces quiere decir que el paciente ha tenido algo importante. En los niños menores de 2 años, en la clínica, o sea, al valorarlo, viene un nene que se ha golpeado la cabeza, menor de 2 años, sí tenemos que tener en cuenta estos signos, ¿sí? Cuando ha habido solamente un traumatismo de cráneo. Si tiene su sensorio alterado, la pérdida de conocimiento de mayor o igual a 5 segundos. Si el cefalohematoma es no frontal, porque habíamos dicho que el frontal tiene menos riesgo de alguna lesión importante. El mecanismo de daño severo, la fractura de cráneo palpable y cuando no actúa normalmente según los papás. O sea, como que ellos lo ven distinto, ¿me entendés? Entonces eso es algo muy importante porque, bueno, el papá es el que lo conoce y tenemos que escuchar a los papás. ¿Ah? Y en los chicos mayores o igual a 2 años vamos a valorar el sensorio alterado, que ya dijimos por sensorio, tratar de objetivarlo con el score de Glasgow, porque si es 14 o 15 vamos a estar en un TEC leve. Ya si es menos, o sea, 13 o menos, ya es moderado o grave, ¿sí? Cualquier pérdida de conocimiento que haya tenido el niño. A ver, si la pérdida de conocimiento es lo único que ha tenido y te dicen, se golpeó, perdió el conocimiento, es aislado, no tiene ningún otro síntoma, es poco predictor de una lesión clínicamente importante, ¿sí? La historia de vómitos, que ya habíamos visto que tienen que ser reiterados, el mecanismo de daño severo, si hay signos de fractura de la base del cráneo, que ya los habíamos mencionado, o una cefalea severa. Los que están marcados, o sea, con subrayados, es como que son los mayores predictores de alto riesgo de lesión cerebral en cada uno de los grupos etarios. Los niños menores de 2 años que han tenido el sensorio alterado y la fractura de cráneo palpable han tenido un riesgo de aproximadamente un 4,4% de una lesión importante. Y los mayores de 2 años con el sensorio alterado, signos de fractura de base del cráneo, han tenido un riesgo de 4,3%, ¿sí? De lesión cerebral importante. En base a lo que vimos anteriormente, este es un algoritmo. Voy para acá, ¿qué hago? Entonces, si el chico tiene Glasgow de 14 o 15 y una fractura de cráneo palpable, va a tomografía. ¿Por qué? Porque está en el grupo de alto riesgo de lesión intracerebral, ¿sí? Si no tiene nada de estas cosas, o sea, tiene Glasgow de 14 o 15, pero no tiene la fractura, vamos a valorar pérdida de conocimiento, el cefalohematoma no frontal, el mecanismo de daño severo, y si no actúa normal, según sus papás. Si vemos de que tiene algo de esto, tenemos 2 opciones: observación o TAC. ¿De qué va a depender una u otra? ¿Sí? Una de la experiencia del médico. La otra de los predictores aislados o múltiples, como habíamos dicho, capaz que tiene un Glasgow de 14 o 15 y solamente
tiene esa pérdida de conocimiento. Y bueno, lo observo. O puede tomar la conducta a otro y decir, no, bueno, yo le hago la tomografía, ¿sí? La idea, como habíamos dicho, era tratar de minimizar las radiaciones ionizantes. Entonces, como que lo que estaría bueno, si tenemos un espacio, es de observarlo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a observar? 6 horas. Sabiendo que son de mediano riesgo y que tienen el 0,9% de desarrollar estas lesiones intracerebrales clínicamente importantes. Vamos a ver. Se han empeorado los signos o síntomas, si la edad es menor a 3 meses, y por ahí los familiares, o sea, uno les va a explicar, a ver, vamos a esperar, no vamos a hacer la tomografía, o está la opción de hacer la tomografía. Siempre tenemos que explicar que también es un riesgo para el paciente hacer la tomografía. Quizás ellos prefieren, vamos a esperar 2 horas, consensuamos con los papás y observamos 6 horas. Quizás está bien en 6 horas, y no ha empeorado los síntomas, ya se puede ir a la casa con pautas de alarma que ya lo vamos a ver, ¿sí? Si el paciente no tenía ninguna de las otras cosas, la verdad es que la TAC no se recomienda porque es de bajo riesgo. Es en los menores de 2 años. En los mayores de 2 años, el GLASO es de 14, 15, y tiene una fractura de la base del cráneo, sí es inminente la tomografía cerebral. Si no tiene esto, vamos a ver cualquier pérdida de conocimiento, la historia de los vómitos, mecanismo de daño severo, cefalea severa. Si empezamos a sumar puntos, decimos, lo observo tanto. O sea, creo que si encontramos un puntito de estos aislados, lo preferente es observarlo. Ya si sumamos 1, 2, 3, por ahí preferimos hacerle la tomografía, ¿sí? Aunque sea de mediano riesgo para una lesión. Más o menos repite los mismos que en el grupo etario anterior, que es la experiencia del médico, los predictores aislados o múltiples, el empeoramiento de los signos y síntomas. Esto es lo importante por ahí de decir, bueno, a ver, lo dejo internado, lo valoro y siempre explicarles, puede empeorar, ¿sí? O puede que no pase nada. Entonces, esas 6 horas después del traumatismo de cráneo son muy importantes. Si no tiene nada de esto, es de bajo riesgo, la tomografía no la tenemos indicada. Entonces, hacemos la TAC en el TEC leve. Si es de bajo riesgo, no. Si es de alto riesgo, sí la hacemos. Y si es de mediano riesgo, como decíamos, observamos 6 horas. Si la familia insiste con la tomografía, quizás si no tengo mucha experiencia como médico, digo, bueno, yo la voy a indicar porque tengo mis dudas, sí, la puedo indicar. Lo preferente es observarlo 6 horas para evitarle esa radiación. Si los síntomas persisten, empeoran o agrega otros síntomas que previamente no tenían esas 6 horas, ya sí la hacemos la tomografía. Y la radiografía de cráneo, porque muchas veces se ha golpeado la cabecita y pedimos una radiografía. ¿Ayuda o no ayuda? También hay un montón de guías que buscan decir, bueno, respaldamos el uso de la radiografía o la verdad es que no sirve la radiografía, pero sí estaría indicada en qué casos. En los menores de 2 años que han tenido un cefalohematoma aislado, ya sea temporal, parietal u occipital. El frontal dijimos que no porque es de menos riesgo, ¿sí? O si hay sospecha de traumatismo de cráneo abusivo. Que si vemos, encima también es como la valoración y la experiencia de uno al valorar tomografías, porque por ahí se nos confunden con las suturas, ¿sí? Entonces, si hay fractura, hacemos la tomografía. Fractura en estos 2 casos, que serían los únicos indicados de hacer radiografía de cráneo. ¿Ah? ¿Cuándo vamos a internar un traumatismo de cráneo leve? Cuando hay una evidencia radiológica de lesión intracerebral, ¿sí? Evidencia radiológica sería la tomografía, porque la tomografía es como que es el método de diagnóstico del gold standard. ¿Ah? ¿Y en qué caso lo internaríamos? Como dijimos, si es moderado o alto riesgo, ¿sí? Cuando tiene una exploración neurológica anormal con una tomografía normal, ahí también lo dejamos internado al paciente. Cuando han progresado sus síntomas, cuando hay una sospecha de traumatismo no accidental, ¿sí? Que sería por maltrato,
Cuando hay cuidadores que no son responsables, o quizás, no sé, el paciente vive lejos, ¿sí? Entonces lo dejamos internadito para valorarlo. Cuando hay una fractura en la radiografía y no le podemos hacer tomografía. Cuando la fractura es deprimida o de base de cráneo, sí se los deja a los pacientes para observarlos. Como dijimos, si ya han estado internados 48 horas, han sido pacientes que han tenido riesgo de desarrollar también una lesión importante. Y cuando hay fractura lineal en menores de 3 meses. En los menores de 3 meses siempre hacemos la tomografía porque los chicos pueden, no sé, son en su mayoría asintomáticos y sí pueden tener una lesión importante. Cuando se va un paciente que ha tenido un TEC leve, cuando la exploración física es normal, cuando no ha tenido deterioro ni progresión de los síntomas en esas 6 horas que los hemos evaluado, que han sido de moderado riesgo, hemos optado por valorarlos, no hemos hecho tomografía, pero si ha estado todo bien, los mandamos a la casa, obviamente con pautas de alarma. Cuando hay cuidadores responsables, cuando no haya sospecha de traumatismo abusivo y cuando no haya otras lesiones extracraneales. Estas son las pautas de alarma que les vamos a dar a los papás cuando ya los externamos a los pacientes con TEC leve. Si le cuesta despertarlo o no se despierta totalmente, vuelve a la consulta. Un dolor de cabeza intenso o irritabilidad que no haya estado previamente y que aparezca, vuelve a la consulta. Si tiene movimientos extraños que sean de ojos o sacudidas, pueden ser convulsiones y por ahí no se da cuenta, vuelve a la consulta. Cuando hay vómitos reiterados, fiebre o contractura del cuello, cuando hay debilidad o pérdida de movimiento en alguna parte del cuerpo, cuando hay alteración del equilibrio, de la forma de hablar, en la visión, cuando sale sangre o líquido claro por las fosas nasales o por los oídos. Quizás hemos tenido algún traumatismo de cráneo que ha sido de riesgo moderado, que lo observamos, que no le hicimos un estudio por imágenes y los papás vienen y dicen, le está goteando todo el tiempo la naricita y él no estaba resfriadito. Bueno, nos tiene que hacer pensar si no hay líquido cefalorraquídeo, si quizás no hay una fractura. Entonces, en este caso, por ahí también amerita la tomografía, que previamente no la habíamos hecho porque lo veíamos clínicamente estable. Cuando está desorientado, que no puede reconocer a los familiares, a los más allegados, o no saber dónde está. Y cuando tenga comportamientos o conductas diferentes a las que tiene habitualmente. ¿Sí? Bueno, esa ha sido mi exposición. Gracias por su atención. Ahora, nada, queda el micrófono abierto o por el chat pueden hacer preguntas o acotaciones si hay alguna duda. Muchas gracias, Laurita, muy clara la presentación y bueno, con un enfoque bien clínico, ¿sí? Bueno, y eso es importante porque, bueno, la posibilidad, digamos, de hacer la tomografía, a veces en los hospitales del interior, en el Café Frontera de Tierra, no. Ahora, en muchos hospitales zonales hay, pero tal vez para hacerle a un niño no se lo hacen, ya que lo derivan a hacer. Entonces, queda como muy claro en qué casos uno pediría la radiografía, en qué casos pediría la tomografía. Por ahí, viste, como en los hospitales del interior, decís, bueno, sí, ya tenemos para hacer tomografía. Viene uno, se golpea la cabeza, al tomógrafo. No, tratemos de ver porque no es gratuito para todo el organismo la radiación ionizante. Entonces, por eso es como que se crean todas estas reglas clínicas para decir, bueno, muchas veces como que la clínica es soberana, pero que nos ayuden a decidir, ¿sí? Y a decir, bueno, como en este caso del score de Glasgow. A ver, ¿es grave? Sabemos que es de la terapia. ¿Es moderado? Vamos a ver si hay otras lesiones más graves asociadas. Quizás no es para la terapia, pero yo sé que si tiene un Glasgow de 8 o menos de 8, ya sí es nuestro. Digo nuestro por lo que yo pido en la terapia. Pero bueno, en el leve es donde como nos genera el decir, bueno, tiene un buen sensorio, bueno, vamos asociando síntomas. Si sumamos puntitos, le hacemos la tomografía. Si podemos, lo observamos, ¿sí? Lo ideal me parece que sería lo observo
como para evitar la toma. Creo que sí, la verdad que como dice la Cecilia, el enfoque ha sido, claro que es manejo clínico básicamente, y la observación sigue siendo el tratamiento fundamental, si bien la tomografía es mucho el gol estándar para definir algunas situaciones, pero siempre la clínica es con lo que vamos a tomar mejor decisión. De paso, como estamos en tradición, y demás, y más allá de que no siempre está disponible la tomografía, el saber que vamos a mirar, como han ido marcando los puntos por las edades, con entonces por estas tablas, ayuda un montón. Lo que no hago igual, si damos consultorio, es una consulta muy frecuente con el trabajo en aparentemente leves, pero sí me ha tocado hace poco un paciente que ustedes han tenido, un paciente mío de 1 año y medio que cae de la cama y hace un sintomatoma importante que termina ventilado, que porque drenar, inclusive lo matamos por un cirujano y era un chico sano, sin ninguna indicación sanguínea, que también se le ha investigado eso, muy buena charla, y sin embargo ha terminado internado ventilados durante casi una semana. Claro. Entonces ha tenido una lesión clínicamente importante porque ha estado más de 24 horas intubado. Exacto. Y quizás fue un accidente trivial que haya sido de la caída de la cama. Que bueno, la caída de la cama suele ser como la más frecuente. Creo que todos los niños se nos ven La consulta, bueno, consulta más frecuente con traumatismo, porque decimos los pediatras consultorio de los menores de 2 años, en la mayoría. O sea, el menor de 3 meses siempre la tomamos. Siempre. Eso sí, porque siempre, si tenemos acceso, siempre. Y después lo vamos. Aquí, Laura, hay en el chat algunas preguntitas que podemos ver. La observación es solo 6 horas. 6 horas en el moderado. Ya habíamos dicho que el de alto riesgo le hacemos la tomografía. En el moderado sí, son 6 horas las que están estipuladas siempre que el paciente no haya empeorado, persistido, porque por ahí decimos, sí tiene un glasgow de 14-15, tuvo una pérdida de conocimiento y le dolía la cabeza inmediatamente después del traumatismo. Pero lo interna de 6 horas, la verdad que lo veo lúcido, tiene un glasgow de 15, ya no le duele la cabeza, lo podría mandar a la casa. Entonces la observación son 6 horas y después dándole a los papás todas las otras pautas de alarma. ¿Sí? Había una pregunta que estaba antes, si podés volver atrás, Flor, que me parece interesante, que hablaba del uso de la ecografía. La ecografía, de cráneo. sí. La volver atrás me parece que estaba, la había leído. ¿Cuál es su opinión sobre, claro, la ecografía en TEC? En los menores de 2 años, sobre todo en los lactantitos, era un método de diagnóstico con el que podemos contar. Nada más que también sabemos que la ecografía es muy operador dependiente. Entonces, si hubiera una fractura lineal, sí se podría valorar. Entonces, si vemos que hay fractura, que el paciente ha tenido la disminución del glasgow a 14, y bueno, va a tomografía. Cuando hemos evidenciado la fractura, va a tomografía. ¿Sí? Se puede usar en los pequeños. Ahí quiero resaltar porque veía en el chat también que hablaban sobre la presión familiar. Sí. Vos has hecho mucho hincapié en los criterios para decidir hacer la tomografía en función de lo que significan para los tumores del sistema nervioso y las leucemias, que eso es lo que la precaución. Pero es verdad que uno cuando está en terreno, en el guardia, hay una fuerte presión. Lo primero que viene y te plantean es ir a tomografía. No solamente por los papás, sino también por los mismos médicos, ¿no? Por el resguardo legal y todo eso. Pero bueno, me parece oportuno la aclaración que se ha hecho con estas clasificaciones internacionales para que no se resguarde como profesional por qué te he pedido o por qué no te he pedido. Yo creo que cuando vemos un paciente y sobre todo que estamos en el hospital y que podemos escribir, o sea, todo lo que escribimos y como que nos ayuda a resguardarnos. Paciente que ingresa con TEC leve y bueno, vamos describiendo y relatando y dice, nos toca un juicio después, no le hice la tomografía por esto. Siempre que hayamos anotado todo, yo creo que... ¿Cuáles son tus recomendaciones cuando tienes un TEC grave y te toca hacer alguna etapa de la estabilización hasta que llega al tercer nivel? Y a ver, si tenemos un TEC grave, sí. A ver, como médico prehospitalario. Claro, hasta que llega. La estabilización. General. Sí.
La estabilización en la camilla, en la cama de movilización, el collar cervical, ¿sí? Oxígeno. Ahí ya uno empieza con la atención inicial del politraumatizado, ¿sí? Con el ABC. Cuidado de hacer la oxigenación y detectar la hipotensión. Que es lo que no Claro. Ya es como que todas esas cosas serían así, la hipotermia, la hipotensión, la hipoxemia, también la hiperoxia, la glucemia, o sea, hay un montón de otras cosas que ya el médico que haría atención de emergencia prehospitalaria, a ver, un chico con un TEC grave menos de 8, en prehospitalario ya tendría que venir intubado. No sé si todo funcionara como debería funcionar para el médico o el médico de emergencia lo tendría que haber intubado, ¿sí? E inmovilizado. Ahí Laurita, bueno, tiene que ver con esto, por lo que estás diciendo. Quería saber cuáles son las indicaciones de pasaje de suero hipertónico en guardia. Y bueno, en la guardia es como que sería muy inminente el decir, a ver, tiene una anisocoria, pienso que tiene edema cerebral, ahí sí pasamos suero hipertónico. Es la sospecha de edema cerebral o haberle hecho, claro, la aniación inminente, o haberle hecho la tomografía y ver que el paciente tiene un edema cerebral importante. O sea, te llega el paciente a la guardia, sospecha que tiene TEC grave, estamos en un hospital de un importante nivel, es hacerle la tomografía, o sea, es algo que no se puede retrasar. Si vemos que el paciente está midriático, le podemos ir goteando el suero hipertónico hasta hacerle la tomografía y después seguir con las otras medidas. Ahí Sí. tenemos el comentario, me parece que es la doctora Grigio. Yo desde lo personal, el TEC leve, a pesar que no hago guardia actualmente, lo observaba si no había síntomas y en realidad lo dejaba 24 horas porque nuestra realidad en el interior es diferente. Creo que si bien las normas son aplicables, pero debemos ver las características de nuestra población, la ruralidad, etc. Bueno, sí, yo creo que en la clase Laura mencionaba, eran no solo los cuidadores o el acceso al sistema de salud, si capaz que en el interior, si es una zona rural, a no ser un medio de movilidad alejado. Pero ahí lo dejo internado, es uno de los criterios de internación. Está muy bien lo que dice la doctora, porque sin duda es eso, o sea, tu realidad es diferente de la nuestra, ese seguramente puede ser única médica o único hospital, entonces entre mandarlo a un lugar que queda alejado, Sí. que no en distancia, pero en dificultad para llegar, se tiene que dar. Yo creo que la exposición tuya, Laurita, tiene eso, teniendo en cuenta todas las variables, Sí. porque es mucha información, igual la clase queda grabada para volver a revisar, Sí. pero por eso digo, teniendo en cuenta la clínica, teniendo en cuenta todas las variables, si uno las va combinando, es como que es orientativo. O sea, Sí, a mí que hace, bueno, los traumatismos de cráneo que he visto en el último tiempo han sido los graves porque trabajo en la terapia. claro. Desde hace 1 año y medio, 2, sí he empezado a hacer consultorio y lo que les contaba a los doctores es que si me ha tocado una nenita, pero que en el examen físico normal, no es que la mamá la trae por el TEC, sí tenía un cefalohematoma importante en la región parietal. Le pedimos una plaquita porque tenía 7 meses, 8 meses, era lactante, sí tenía una fractura de cráneo, entonces le pido la tomografía, pero bueno, con todos los tiempos de la anestesia se termina haciendo como 1 semana después, y sí tenía la fractura con un hematoma subdural pequeño que clínicamente no había tenido ningún tipo de sintomatología. Y nada, se ha esperado, era como para certificar que lo tuvo. En este caso sí lo hice pensando, como ponían por ahí, en lo legal, porque digo, yo sé que si es un lactantito, le hice la placa, tiene la fractura, legalmente, encima hija de abogado, le tengo que pedir la tomografía porque tiene menos de 2 años. O sea, los algoritmos ayudan muchísimo a avalar la conducta que estamos teniendo. ¿Sí? En este caso fue una consulta diferida, o sea, la madre no se lleva por el no lo lleva por el traumatismo, fue un hallazgo casual. Pero bueno, le vi y después, che, tiene más grande. Bueno, o sea, vamos viendo, pero siempre valorándola clínicamente también, ¿no? Y clínicamente no había tenido nada más que el cefalohematoma. Pero por el grupo etario ya era, bueno, iba viendo qué correspondía hacer. En ese momento no lo recordaba, como muchas veces nos pasa con el Glasgow, supongamos en la guardia, agarramos, saquemos la escala y objetivemos. Porque, bueno, en este caso el objetivar ayuda. ¿Sí? Te define. Bueno, cuando empezó la charla, en una parte había puesto en una diapositiva que decía del traumatismo, la lesión primaria y la lesión secundaria.
Y la lesión secundaria, que es lo que una vez uno nos preocupa, tratar de anticiparse, de que no se Claro. qué síntomas buscaremos nosotros, pensar en una lesión secundaria. Y bueno, ahí estarían como el empeoramiento de los síntomas clínicos, vómitos que no aparecieron anteriormente, o sea, que vayan apareciendo síntomas o que empeoren. Quizás no hubo de entrada un traumatismo de cráneo grave, ¿sí? Lo vemos el chico que llega con un grado de 14, 15, ha tenido un vómito, lo dejo en observación, ¿no? Entonces empeoran, tiene vómitos incoercibles, una cefalea importante, ya eso de decir la observación fue llevarlo a hacer una tomografía. Y capaz que termina siendo un TEC grave con el paso de las horas. ¿Sí? Claro. De entrada no era un TEC grave. ¿Sí? Al paciente como que lo vamos reclasificando también. Si entró como TEC leve, siguió como TEC leve, lo observé, se fue como TEC leve, los papás no advirtieron nada más en la casa, no, es un TEC leve. Cuando hay los clientes también la valoración y el seguimiento es la escala de Glasgow, como has dicho, y también cuando hay un descenso rápido, progresivo de eso, poco tiempo. Claro, siempre empeoramiento, o sea, empeoró. Bueno, y siempre vuelvo a valorar, o sea, es como, hacemos un triage al inicio, y es como, el TEC leve no queda como TEC leve, o el moderado no queda como moderado, ¿sí? Siempre que haya algo peor, puede ir empeorando, no solo en el traumatismo de cráneo. El bronquiolito que entró con un score de tal de 7, y bueno, con el paso de las horas puede hacerte, no sé, un 9, un 10 y cambiar totalmente la conducta. Sí. Ahí, Laura, hay otra pregunta, dice, ¿fiebre postraumatismo es frecuente? ¿Es indicación de reconsulta? Fiebre postraumatismo. A ver, no siempre. O sea, ahí vamos también a valorar con otros síntomas clínicos, ¿sí? Fiebre con algún otro síntoma que me oriente a que es algo producto del traumatismo. A ver, fiebre con otorraquia, fiebre con rinorraquia, fiebre con, no sé, con vómitos incoercibles. Y bueno, lo interno y lo observo. O sea, siempre es como la observación clínica. O lo interno le hago una tomografía, si ya tiene los vómitos incoercibles. La fiebre, que si bien es como de bajo riesgo de lesión, como síntoma aislado, si lo sumo con otros, Seguramente debería haber pérdida de líquido cefalorraquídeo, pensando que se rotó la Claro. membrana. sí, Pensar en algo así. Sí, lo mismo también preguntarle a la mamá que sé de la epidemiología de la virosis, que previamente no había tenido fiebre o no había estado molesto. Eso también es como importante. Previo al traumatismo, contar. Claro, pero no es un síntoma. Claro. No, no es un síntoma guión, por así decirlo. Sí. Ahí hay otros comentarios, dicen, algunas guías se plantean no realizar más radiografías, aludiendo lo confuso de la interpretación por las suturas y haciendo referencia a que si presenta sospecha de hundimiento de cráneo, habría que hacer, aunque la radiografía sea... A ver, dijimos que a las lesiones intracerebrales, si eran de bajo riesgo, no se le hace tomografía, ¿sí? Entonces, de bajo riesgo ya teníamos todo el algoritmo que nos ayudaba a sospechar. Ya si era, a ver, no me lo muevo, por favor. Ahí está. Ya se dice, aludiendo a lo confuso. Por eso, no está, no es una regla, voy a hacerle radiografía a todos los test. Le voy a hacer al chiquito que ha venido, tiene un grado de 14, 15, ha tenido un vómito, no es indicativo quizás de tomografía, es indicativo de que lo controlo 6 horas. Y como es menor de 2 años, le puedo hacer la radiografía. Si veo en la radiografía la fractura, va a tomografía, ¿sí? Pero si no, no. Incluso se había planteado en qué zona era el traumatismo. Claro, y si la frontal era como de bajo riesgo de lesión intracerebral. O sea, un cefalohematoma frontal solito no tiene indicación, ¿sí? Entonces, si lo volvemos a ver al algoritmo diagnóstico, es como que sí nos ayudaría un montón. Yo creo que tener el Glasgow y eso de menores de 2 años, mayores de 2 años, es como que te ayudaría un montón. Capaz que termina la clase, después no me lo acuerdo, pero sé a dónde, o sea, vamos a ir a dónde buscarlo, y, claro, pegarlo en algún lado, como una ayuda memoria. Yo vi que tal cosa, entonces ir guiándonos.
Y sí sabiendo, a ver, habría que hacer tomografía. Y bueno, si empezamos a ver una tomografía en un chico, es el riesgo de que uno en 1500 chicos haga un linfoma o una leucemia. O sea, si vemos los riesgos y los contemplamos a largo plazo, es como que ahí tendríamos que poner en la balanza, ¿sí? Por ahí indicamos un montón de cosas o placas, no sé, indicamos placa, y no nos damos cuenta del riesgo que conlleva para el chico. Para nosotros es más fácil porque le estamos viendo, tiene la lesión, no tiene, me cubro legalmente, pero bueno, al chico sí le puede hacer un montón. Yo creo que esas dudas que durante muchos años fueron, o sea, cuándo pedir radiografía, cuándo tomografía, si se lo revisa a la exposición tuya y viendo el algoritmo, es como que muy complejo. Claro, en el bajo riesgo no. Y en el moderado te dice, experiencia del médico. Si vos consideras que lo tenés que hacer, y bueno, y lo haces, te avalas en eso. Y si no decís, lo voy a observar. Los recursos, por ejemplo, en la provincia de Santiago, capaz que aquí en la Valencia y otras provincias también, Sí. como decía Cecilia, no todos tienen acceso a una tomografía. Entonces, si no estoy muy cerca del CEPS en este caso, y capaz que si el único recurso, por ejemplo, la radiografía, bueno, capaz que... Que le haces una radiografía, sí. Sí. Pero teniendo en cuenta que por ahí más importante que la radiografía es la clínica. Claro, y la observación. La observación. Y es observarlo. Capaz que no es que recibo un TEC leve, lo interno. No, o sea, lo voy observando y en eso si no lo puedo ir a ver cada hora, cada media hora, le doy todas las pautas de alarma a la mamá, que le pueda decir a la enfermera, decirle si pasa esto, lo otro, y me avisan. Entonces ahí, por ahí, el leve, como dijimos, pasó a un moderado. Doctor, vomito 4 o 5 veces, bueno, le hacemos la tomografía, ¿sí? En este caso. A ver, en termas, en el CIRBANDA sí hay tomografía. Tampoco es que va a llegar un chiquito, se cayó de la cama al tomógrafo. No, también nos ayudaría para eso, para limitarnos. ¿Sí? Si no hay más preguntas, bueno, agradecerte la vez, la verdad que... Muy bueno. Ya se me fueron los nervios. Muy bueno, la verdad es que yo creo que se pasan muchos conceptos clínicos básicos que me ayudan y a pensar también, creo que has mencionado algo del traumatismo no accidental, o sea, aquel que puede ser por abuso o maltrato, que también nos has mencionado que cuando algo no nos cierra, también hay que internarlo, básicamente. Lo internamos. Lo internamos. Sí. Si tenemos otra cosa asociada al traumatismo, porque eso es muy importante también. Sí, ahora tenemos. Que no sé si habrá aumentado, pero por lo menos sí sospechar recién. Bueno, si no hay más preguntas, no se olviden de registrarse como para que podamos tener en cuenta la asistencia. Y bueno, nada, invitamos para el próximo encuentro, que Es el 4. Sí. 4 de septiembre. Sí, ese vamos a ver, creo que va a pasar para el 18, ya vamos a confirmar bien la fecha, que es estatus convulsivo, que lo da la doctora Elvira Cantos. Así que bueno, nada, los esperamos. Gracias. Muy bien. Muy bien.